Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Esperando que tengan todos un buen comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira. Bienvenido Fidel, buen comienzo de semana. ¿Cómo pasaste el asueto de la Semana Mayor? Bueno, reflexionando, pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que este país necesita, sobre lo que esta región exige para poder nosotros, los venezolanos y los tachirenses, por supuesto, vivir con dignidad en estos días tan precarios que estamos viviendo. Y hablando de esas dos cosas, los lunes, como acostumbramos, pues nosotros traemos para ustedes, digamos, la noticia más importante de la semana. Y la noticia, sin lugar a dudas, más importante de la semana, pues tiene que ver con la Semana Santa, tiene que ver con la publicación del costo de la canasta alimentaria, que se ubicó en más de 700.000 bolívares en el mes de marzo. Alimentaria solamente, alimentos básicos de los que están contenidos en la lista que se considera forma parte de la canasta alimentaria. En efecto, Fidel, esa es la noticia que le traemos a todos ustedes esta semana, según publicación del CENDAS, que es el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, con mucha credibilidad en el país, que es fundado desde 1976, por cierto, el CENDAS, y publicó que la canasta alimentaria en marzo pasado arrojó un precio de 264,24 céntimos bolívares, por supuesto, y que el consumo, este aumento que respecto al del mes de febrero fue de 100.000 bolívares y que es un aumento bastante elevado, pues esos 100.000 bolívares en los que aumentó la canasta alimentaria de febrero a marzo todavía están muy por debajo respecto a los aumentos que venían registrando los meses anteriores, es decir, octubre, noviembre, diciembre, en fin. Sí, efectivamente representa solo un 18.5% de incremento intermensual en la cesta alimentaria. Incrementos que venían siendo mucho más marcados en meses anteriores, recordemos un 200% en enero, ¿no? Y sí, en febrero también. Nada más el aumento respecto de enero a febrero fue el 64,6%. La canasta aumentó en 232.711 bolívares con 63 céntimos. Pero, sin embargo, bueno, ¿por qué ese freno? Aumentó 100.000 bolívares, que es muchísimo, si consideramos que nada más el trabajador venezolano percibe como sueldo básico 18.000 bolívares mensuales. Y la cesta alimentaria en más de 700.000. Sí, pero fue... ¿Cuántos salarios? ¿Cuántos salarios? Se requieren más de 39 salarios mínimos, y que aún en una familia compuesta por 5 integrantes que hayan 2 salarios mínimos, que son 39.000 bolívares más 2 cesta tickets, no cubren absolutamente nada. Porque los cálculos que ha hecho el CENDAS también, Fidel, reportan que una persona necesita para comer diariamente casi 24.000 bolívares. Para comer. Solo comer. Comer, una familia. El incremento de los precios está marcando un 0.61% diario durante el mes de marzo. Muchos nos preguntamos, y eso está en el aire y seguramente ustedes se lo están preguntando en este momento, ¿por qué está descendiendo la tasa de inflación? Porque si tenemos una tasa mensual de 18.61 para marzo, está por debajo del rango que se considera hiperinflación. Sin embargo, seguimos considerando que la economía venezolana está sufriendo del fenómeno de la hiperinflación. Ahora, esta caída de la inflación, ¿a qué obedece? A un comportamiento, a una respuesta que está teniendo la economía al desarrollo de las políticas antiinflacionarias que se están aplicando en Venezuela. No, por supuesto, por supuesto porque que ninguna política de eso orden responde a otra correctivo para controlar y frenar la inflación se ha planteado, se ha puesto en ejecute por parte del Ejecutivo Nacional. Así es, entonces este freno a la inflación en realidad es simplemente un congelamiento del sistema económico, una parálisis económica. Esto responde a una caída abrupta del consumo por la caída de la capacidad adquisitiva que tiene el venezolano, y eso obliga entonces también al sistema económico productivo a bajar la producción
que de paso no está ocurriendo solo para adaptarse a una caída de la demanda y del consumo, sino que el sistema productivo no está en capacidad de producir por la cantidad de problemas. No olvidemos que estamos sufriendo de cortes de energía eléctrica muy prolongados y muy fuertes desde el 7 de marzo para acá, en el que llevamos ya 7, 8 mega apagones nacionales. Sí, y aparte de eso también, Fidel, es la pérdida del poder adquisitivo, que ya prácticamente está desaparecido, el poder de compra que representa el bolívar. Igualmente la producción tan estancada, porque estamos viviendo actualmente es un escenario de hiperinflación con estancamiento. Exacto. Con un estancamiento. Sin embargo, la semana pasada ya tuvimos una devaluación de más de 20%. Cuando oficial. Oficial, porque con la última subasta del DICON, el dólar, la devaluación llegó a 24%, 20-24%, y ya tenemos un dólar que está sobrepasando casi ya más de los 5.000 bolívares. Así es, el otro dólar. Entonces eso es devaluación. Y va a tener un impacto inflacionario, evidentemente, en el mes de abril y en el mes de mayo. Bueno, vamos a una reflexión, porque como siempre la reflexión es muy necesaria. Y les decimos a ustedes, amigos televidentes, que respecto a la llegada de la ayuda humanitaria, el protocolo de la Cruz Roja y de la Luna Roja para ingresar ayuda a un país, entre otros criterios, exige que ese país de manera inequívoca haya mostrado en lapsos de tiempos considerables que ya no puede enfrentar, ni mucho menos resolver, el cúmulo de trabas e inconvenientes de todo tipo que sus habitantes tienen. Quizá los ideólogos de esos dos organismos parten del principio metodológico de las ciencias sociales, que establece que en la medida que los problemas se van incrementando, estos, por la incapacidad de los afectados, van desapareciendo. O sea, ya en ese orden de cosas, en el país, aquí en Venezuela, ya no habría problemas. Y su problemática total queda, como ya se comenzó a ver, en manos de la geopolítica terráquea y de la poca o mucha ayuda humanitaria que tengan a bien darnos los organismos multilaterales. Y con esta reflexión nosotros despedimos este primer segmento. Vamos a cumplir una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, acompañándoles en este mediodía de lunes. A continuación, en nuestra sección del Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes el término la profesionalidad, un término importante en vista de lo que el país requiere. Evidentemente, para salir adelante tenemos que volver a recuperar esos valores, ¿no? Esos niveles, pues, de profesionalidad que en algún momento existieron y que tendrán que volver. Y que tenemos que cultivar día a día. Bien, vamos con el término seleccionado para este mediodía, la profesionalidad. Cuando un detective, pongamos por caso, está en la investigación de un asesinato, una de las cosas que debe determinar es si el asesinato fue perpetrado por un profesional o por alguien que no lo es. Si lo fue, el detective, para comprobarlo, fijará criterios de profesionalidad con los que descartará que en el acto homicida no hubo ingenuidad, improvisación y sentimentalidad, entre otros factores a dirimir de su mirada de sabueso. Trajimos a colación este ejemplo anterior para ver que una cosa es profesión y otra profesionalidad. Alguien, por haber cumplido una escolaridad de tercer nivel educativo, es decir, tiene su título universitario, sin duda obtiene un título con el que podrá ejercer una profesión, pero hasta ahí. Para que sea alguien, además de ostentar un título profesional, también muestre profesionalidad, requiere que cumpla un conjunto de requisitos de tipo práctico operativos que por sí solo el título no le da. Cuando una empresa implementa un proceso de evaluación del desempeño a su personal de planta,
contrata por un periodo de tiempo determinado un equipo de evaluadores que al aplicar el procedimiento evaluador al componente de trabajadores en todos los niveles, que va desde las entrevistas, las observaciones in situ, hasta las comprobaciones de habilidades, de liderazgos, de relaciones humanas y de labores técnicas, a través de estándares e ítems que midan la calidad profesiográfica o profesional de cada uno de los evaluados, precisará puntualizadamente el nivel de profesionalidad, bien sea para los gerentes o bien sea para los señores encargados de la limpieza. De manera tal, amigas, amigos televidentes, que cuando hay profesionalidad en lo que hacemos, no importa en qué, asuntillos como las excusas, los sentimentalismos y las improvisaciones no tienen cabida, no tienen lugar. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos y estar muy atentos siempre a manejarnos desde las tareas más cotidianas de nuestros días, de nuestra vida práctica, hasta en nuestros desempeños laborales, en hacer todo con mucha profesionalidad. Inclusive, Fidel, hay un autor, no lo recuerdo en este momento, decía, hasta amar hay que hacerlo, amar con profesionalidad. Sí, porque es que lo que está detrás de la profesionalidad es la responsabilidad que debe tenerse de hacer las cosas bien, de la forma apropiada, de acuerdo con el ámbito técnico profesional, precisamente, de la ciencia en la que la persona se desenvuelva. De manera que sin que hayan excusas, sin que hayan cuentos de camino y ese tipo de cosas, y sin que el corazoncito se meta allí de que, bueno, ¿no? Entonces las cosas se hagan, aún en presencia de enormes dificultades que pueden perfectamente ocurrir. Por ejemplo, en el caso venezolano, ¿cómo estamos trabajando en Venezuela? Darcy, amigos, ¿cómo estamos trabajando? Con unas dificultades gigantescas. Sin embargo, aquí hay gente, y no poca, que está ejerciendo el profesionalismo o la profesionalidad de su respectiva rama de ciencia y de trabajo en la que se desenvuelve. Sí. Y es precisamente por eso, amigos, que este país, pese a todo, aún funciona. Porque de lo contrario, yo no sé dónde estaríamos. Ahora, si queremos recuperar el país, y yo creo que eso no está en duda, lo queremos recuperar, en este país tenemos todos que volver al uso práctico, a recuperar ese valor de la profesionalidad, ese valor de tú tienes que hacer las cosas bien, no importa lo que tú hagas, porque profesionalismo existe desde la persona que barre la calle hasta el presidente de la República. Y si todos hacemos las cosas bien. Por supuesto que sí, sin embargo aquí estamos ávidos de que haya los valores de profesionalidad estén desde los altos dirigentes de este país hasta la persona, como tú decías, que cubre el trabajo, la tarea más sencilla. ¿Por qué? Porque donde no haya cabida para excusas, para manejarnos con sentimentalismo, con blanduras. Y además, de hecho, los países tenemos como ejemplo los países de punta, que son países de alta profesionalidad y que han alcanzado el nivel que han alcanzado en lo económico, en lo productivo, en fin, economías de punta por los altos niveles de profesionalidad que tienen. Pero aquí la profesionalidad yo misma la desempeño conmigo misma porque es una exigencia que yo tengo, pero fácilmente nadie la exige. A mí nadie me pide cuentas. Nadie me exige que debo hacer las cosas cada vez mejor. La exigencia es con uno mismo. Debe partir de ahí. Y frente a la crisis, pues las cosas se están relajando y vaya de qué manera. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. A continuación estaremos con el Táchira y su economía. No se retiren.
Vista con más de Un Mundo de Economía, hoy lunes de Táchira y su economía. Y no podemos dejar de lado cómo nos afectan los apagones día a día, desde todo punto de vista, no solamente en el ámbito económico productivo, que es sobremanera, ya te digo, una gran pérdida, ¿no? Se apagan las bombillas y bueno, se apaga todo, nada más cualquier proceso productivo, desde una pequeña, una mediana, una grande empresa. Igualmente todo el servicio de conexiones, de telecomunicaciones, Dios mío, la internet, en un país donde no hay efectivo porque ya no hay efectivo desde hace mucho tiempo, todos los pagos tienen que hacerse electrónicamente y párese de contar. Entonces, después de eso viene la pérdida y te digo la desmoralización. Ese down que te da a ti ante tantos imposibilitismos, Fidel. Sí, de quedar amarrado de manos y pies. Terrible, porque terrible. esto es prácticamente un secuestro, quedarse sin luz. ¿Qué se pierde? ¿Qué perdemos los tachirenses cada vez que estamos en presencia de un apagón? Lo perdemos, en pocas palabras, todo, porque quedamos en el aire. En un mundo moderno, en la actualidad, en el mundo moderno de hoy, absolutamente todo gira en torno a la presencia, disfrute, uso y manejo de fuentes de energía. La principal, precisamente, la energía eléctrica, que nos llega absolutamente a todos los ámbitos de la vida. Sin energía eléctrica no hay nada. ¿Qué perdemos? Agua, fundamental, importantísimo. Los sistemas de bombeo de agua para que pueda llegar el agua a las ciudades, a los pueblos, a nuestros hogares, oficinas, tiendas, empresas, etcétera, es precisamente bombeo eléctrico. Claro, hay regiones del mundo, como en el caso de nosotros aquí en el Táchira, donde buena parte del sistema de distribución de agua es por gravedad, ¿no? Eso ayuda, pero sin embargo está la presencia del bombeo. Si no hay agua, si no hay electricidad, no hay agua, y si no hay agua, el riesgo de que hayan problemas de salud importantes de orden colectivo y masivo son sumamente elevados. Es muy peligroso. Perdemos el Internet. El Internet es un elemento fundamental hoy, no solo para la información, para las transacciones económicas, para que puedan realizarse los pagos, para que puedan realizarse los cobros. Todo. Sin Internet nada funciona. Y casi la totalidad de los usuarios utilizamos proveedores locales de Internet, en el caso venezolano y en el caso del Táchira, que se manejan fundamentalmente con electricidad local. Se cae la energía, se cae el Internet. Y hay regiones en donde, como la frontera, el eje fronterizo San Antonio de Ureña, suelen pasar días enteros sin Internet. Así estamos. La telefonía también se cae por las mismas razones. La telefonía celular y la telefonía básica, porque todo funciona con energía eléctrica. En el pasado, las torres de transmisión de la telefonía celular tenían plantas, o tienen plantas eléctricas, pero las plantas no tienen combustible, entonces quedamos igual. Se va la luz, se apaga la celda, te quedas sin telefonía y sin acceso a nada. ¿Qué pasa con el transporte colectivo? Ahí también hay problemas. Y el transporte personal, porque si no hay energía eléctrica no hay suministro de gasolina, porque son muy pocas las estaciones de servicio que cuentan con algún sistema propio de generación de energía eléctrica. Se fue la luz, no hay suministro, te quedas en la cola, paralizado, te quedas sin gasolina. Alimentos, en materia de alimentos, lo que generan los cortes de energía eléctrica son pérdidas, porque se te daña la mercancía. ¿Cuántas denuncias no hay de personas que han perdido sus productos en sus neveras, que se les dañan sus carnes, etcétera? Y de negocios que han perdido toneladas y toneladas de productos, de leche, de quesos, de carnes. Bueno, esos productos que requieren frío. ¿Qué pasa con la movilidad financiera? ¿Se va la luz? ¿Pueden trabajar los bancos? Hemos visto los bancos cerrados precisamente por eso, porque no tienen luz. Si no hay luz en el sistema central de la banca, el banco aquí puede tener luz y estar abierto, pero si en el sistema central del banco no hay energía, no tiene sistema. Y si no tiene sistema, entonces no hay conexión, no funciona el banco. Educación, las instituciones sin clase, los colegios, los liceos, las universidades sin clase, porque no hay ni luz ni energía, agua. Y si por la misma razón, porque entonces no hay agua, no hay los servicios fundamentales. Y en el campo de la salud ni hablemos los riesgos que se tiene si tú estás, por ejemplo, en una cirugía y se fue la luz. Y si el hospital no tiene planta o se dañó la planta. O sea, el problema es realmente grave, Darcy. Grave, muy grave, Fidel. Y esto, por supuesto, conlleva a la necesidad de hacer alguna reflexión al respecto, porque lo que estamos viviendo es un drama enorme.
Y en medio de todo este drama que estamos hablando, miles de tachirenses y por supuesto de venezolanos en términos generales, nos vemos forzados en consecuencia a cruzar la frontera para buscar del otro lado de la frontera los alimentos y las medicinas y cualquier otra cantidad de artículos que aquí o bien no se consiguen o sus precios son extremadamente altos para el poder adquisitivo que se tiene por efecto de la devaluación bueno, o huyendo también, pasamos la frontera, huyendo del hambre, de la muerte, de la falta de trabajo y, por supuesto, en las últimas semanas, de la peor crisis eléctrica que ha sufrido el país en su historia, y eso lo dicen los medios de comunicación y los reportes periodísticos. Antes del 23 de febrero pasado, las rutas para pasar la frontera eran las conocidas, las tradicionales de siempre, los tradicionales puestos fronterizos abarrotados de gente. El retrato actual es diferente. Los puentes fronterizos están cerrados, siguen cerrados, pero las trochas, los caminos informales construidos con puentes improvisados, viajes en balsas y rutas alternativas, siguen dando paso a los más desesperados. Entre ellos encontramos ancianos y madres con niños pequeños que se lanzan a cruzar hasta por los lugares más peligrosos para abastecerse y suplir las necesidades que les ha dejado la crisis. Por todo ello, sin lugar a dudas, desde el punto de vista humanitario, urge que se abran ya definitivamente los puentes fronterizos para el libre tránsito de personas, mercancías y vehículos. Lo sostenemos al igual que los gremios económicos del país y de la región tachirense. Esta medida no puede postergarse más. Abran los puentes ya, por amor de Dios. Bueno, y con esta petición a las autoridades competentes sobre que deben ya abrir los puentes, nosotros también nos despedimos. Sí. Y lo hacemos, pero por supuesto siempre dándole las gracias a ustedes por su amable atención, por su sintonía. Y ya saben que cada vez debemos conducirnos con muchísima responsabilidad y con mucha inteligencia, toda la posible, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Así es, buen provecho a todos ustedes, amigos, que estén bien.